Amigas y amigos, como dice el refrán, no se le puede pedir peras al olmo. A la oposición no se le puede pedir que tenga un comportamiento democrático, respetuoso de las reglas de juego, enmarcado en el Estado de Derecho, porque simplemente no es una oposición democrática. Así de sencillo. La que surgió en el país a raíz del desplome del puntofijismo, lo hizo bajo el signo de la antidemocracia, del desconocimiento de la legalidad y del respeto a la Constitución. Nació bajo el signo del odio y del revanchismo. Esa oposición nunca aceptó con talante democrático la derrota que le infligió el movimiento popular liderizado por Hugo Chávez en su propio terreno, el año 1998. Nunca se preparó para hacer oposición democrática, para elaborar un proyecto alternativo al chavismo en el plano ideológico y de los principios. Para esa oposición, lo importante era salir de Chávez y de su proyecto mediante el empleo de la fuerza, por cualquier vía. Al mismo inicio de la etapa de gobierno bolivariano lo evidenció cuando se opuso a fondo a la Constitución aprobada por el pueblo venezolano el año 1999. Y luego lo ratificó sin escrúpulos en aventuras como el golpe del 11 de abril del 2002, el paro sabotaje de la industria petrolera, y lo ha mantenido sistemáticamente a lo largo de 17 años con actos de violencia, terrorismo y posiciones antinacionales. Comprueba de nuevo esa conducta fundamentada en la fuerza, que tipifica al sector como una oposición forajida, la actitud que asumió cuando logró una victoria electoral circunstancial el 6 de diciembre de 2015, que le confirmó el control de la Asamblea Nacional. Su orgánica disposición antidemocrática la condujo a asumir fatalmente esa responsabilidad como oportunidad para insurgir desde la institución contra otros poderes del Estado y convertirse en fuente permanente de conflictos. De igual modo, su posición de rechazo sistemático al diálogo confirma ese comportamiento histórico de la oposición. Concibe el diálogo como un escenario para anclar en su seno la basura golpista y desestabilizadora, no para buscar acuerdos beneficiosos para el país. De ahí que no sorprenda en este aspecto su infame comportamiento, las provocaciones en que incurre permanentemente, el desaire permanente a los facilitadores y autoridades respetables como el Papa Francisco. Es su manera de ser. Está inscrito en su ADN ese comportamiento como en la fábula del alacrán y la rana. Amigas y amigos, les informo que a partir de hoy y en los sucesivos domingos podrán ver este programa completamente en vivo y desde cualquier lugar del país y del mundo en que se encuentren, a través de la página de Televen, www.televen.com, o directamente en la página del espacio www.televen.com/José Vicente Hoy. Una pausa y al regresar converso con Tania Díaz, periodista y diputada, dirigente nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Estás viendo José Vicente Hoy. Tania Díaz es una luchadora política, social, parlamentaria. Creo que tiene muchas cosas que decir en este momento. Bienvenida. ¿Cómo estás, José Vicente? Gracias por la invitación. A tu orden. Tú has estado en muchos escenarios, ¿no? Y ahora estás en el Parlamento. ¿Cómo ves tú la participación o la figuración de la mujer en el seno del Parlamento? Bueno, mira, en este momento preciso, en una involución, ¿no? Lamentablemente, las mujeres habíamos conquistado con batalla dentro de la revolución, dando la pelea allá adentro, espacios de participación política dentro de la Asamblea y fuera de la Asamblea.
durante mucho tiempo, incluso dentro de la revolución. Yo estuve allí como periodista de ANTV y estuvimos junto con la hoy primero combatiente Silvia Flores, pues liderizando e impulsando la participación de las mujeres como candidatas a diputadas y luego como diputadas. Pero bueno, lamentablemente con la toma política de la Asamblea de parte de la derecha nacional, pues ha ido para atrás. Fíjate que no hay por primera vez en mucho tiempo, en muchas décadas, una mujer en la directiva de la Asamblea. Todos son hombres, ¿no? En las mismas comisiones... La directiva machista. Machista. En las mismas comisiones las mujeres no tienen un papel protagónico como sí lo tenían antes, pero además también, así como se ha revertido, desde mi criterio, el nivel de la política, es decir, se ha disminuido mucho el nivel político que tenía la Asamblea Nacional en estos últimos tiempos, también la voz de la mujer ha estado no solamente sin rol protagónico, sino también plegada a intereses que no son propios a su género. Es decir, cuando tú ves una mujer en la Asamblea Nacional defender intereses, por ejemplo, de modelos laborales neoliberales que siempre son perjudiciales a todos los trabajadores, pero fundamentalmente a la mujer, es una cosa lamentable. Cuando ves, como vimos en semanas anteriores, a mujeres aplaudiendo y hasta riéndose de ofensas directas de parlamentarios directivos de la Asamblea Nacional contra otras mujeres parlamentarias que hacemos vida política allí. No es la mayoría de las mujeres. Yo tengo que decir que en ese episodio lamentable que vivimos semanas atrás en la Asamblea Nacional hubo parlamentarios de la oposición que se me acercaron y manifestaron su disgusto con la actitud de este diputado, que además no es la primera, porque ha habido otros diputados también de oposición que también han hecho ofensas directas, en el caso de mi persona, directas, alusiones directas en pleno debate, amén de lo que se ha hecho con las magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, con las rectoras del Consejo Nacional Electoral y con mujeres de los poderes públicos. Eso lo pudiéramos hablar entonces cuando la oposición, en este caso concreto, adopta una actitud misógina. Exactamente. Que la lleva a otros escenarios del país. Sí, pero no es fortuito, José Vicente. No es fortuito. Y hay dos elementos importantes que yo creo, y te agradezco la oportunidad para hablarlo desde otra perspectiva, ¿no? La derecha es machista. La derecha es misógina porque una de las bases de los fundamentos del sistema capitalista está en la explotación del trabajador y en la explotación de la mujer como la que pare los hijos, de la mujer como la que hace doble jornada, de la mujer como la que está dispuesta a trabajar injustamente en un sistema donde el salario no es igual. Es decir, la explotación del sistema capitalista tiene mucho que ver el eslabón más débil. Es el eslabón más débil de eso. Vino el comandante Chávez, entendió que aquí en Venezuela vivimos en un país donde la mujer lleva las riendas del hogar y a veces pone los dos hombros y todo y el pulmón para mantener el hogar, y vino y tocó la puerta, y él tiene una expresión muy hermosa que la usa para hablar de los medios de comunicación, pero que cabe también en este caso, ¿no? Él dice, mira, la clave está en la participación, vamos a tocarle la puerta, no vamos a permitir que esa mujer se sienta sola, que ella sepa que hay un equipo, que hay un colectivo que responde por ella. Eso es lo que ha pasado en la revolución. Y eso ha cambiado la manera de composición social. Si tú ves ahorita en la sociedad venezolana, las mujeres estamos a la vanguardia de los estudios universitarios, estamos a la vanguardia de todas las formas de organización popular, a la vanguardia que superamos en número y en accionar a los compañeros del sexo masculino. Por eso, este ataque de esos diputados y específicamente de la directiva de la Asamblea Nacional, de su presidente contra la mujer, no es una casualidad, es deliberado, obedece o lleva, como te digo, es la expresión más vulgar y más lamentable, pero es la expresión de toda la carga histórica de discriminación y de explotación que tienen las mujeres, que se expresa en la boca y en la voz de esa derecha, que se está en una resistencia permanente contra este modelo que hemos estado construyendo. La comparación de la Asamblea Nacional con la composición antes del 6 de diciembre y la actuación de la Asamblea ahora, post 6 de diciembre.
Mira, allí la Asamblea es un escenario muy interesante, ¿no? Muy rico en el debate. Nosotros los que militamos en la izquierda nos encanta el debate, tú lo sabes también, ¿no? Nutre a una visión política que es una visión de contraste de ideas, que es una visión de profundidad de contraste de ideas. Eso se ha perdido en esta Asamblea Nacional, lamentablemente. El nivel del debate se ha desmejorado mucho, lo cual yo creo que ha decepcionado a buena parte ¿A qué lo de la atribuyes tú población. realmente? ¿A qué lo atribuyes? Porque el sector gobierno pues, tiene cuadros muy eficientes y capaces. Y también podemos decir que el sector de la oposición los tiene también. Sí. Yo creo que es la conducción de la Asamblea Nacional, porque la derecha ahorita está en una contradicción histórica, tiene una crisis muy grande, porque al llegar como fuerza mayoritaria en la Asamblea Nacional, queda al descubierto, al desnudo, tiene que mostrarse como es. Y allí es donde está el tema, ¿no? La oposición política en Venezuela vive ese drama durante todos los tiempos de la Revolución Bolivariana porque no puede mostrar su verdadera cara, su verdadera agenda. ¿Y cómo se refleja en la Asamblea? En la Asamblea, bueno, con una agenda que nunca conocemos, a pesar de que hay una sentencia del tribunal que en aras del buen funcionamiento de los poderes dijo, bueno, convoquen con 48 horas, digan cuál es la agenda. La convocan muy pocas horas antes, a veces la cambian en el debate, pero sobre todo es una agenda que no va orientada a los intereses del colectivo, de la mayoría del colectivo. Es una agenda política que está empeñada en el discurso de la oposición, que es un discurso que enmascara la verdad. Yo creo, José Vicente, yo pensando en qué podíamos conversar nosotros aquí, yo dije, bueno, como José Vicente además es periodista, es bueno verlo desde esa perspectiva, ¿no? Del tema del discurso que enmascara la verdad, que no dice ni apunta a lo que realmente quisieran decir la fuerza política de oposición, es decir, bueno, mi modelo político es un modelo de restauración del modelo neoliberal, es un modelo que apunta y que busca repetir en Venezuela lo que ha pasado en Brasil y lo que ha pasado en Argentina o lo que está pasando. No lo pueden decir, entonces enmascaran No hay un contraste abierto. No hay un debate abierto de ideas, que es lo que debería haber. Aunque se plantea una agenda en la cual podría haber un debate, como debe haberlo en la mesa de diálogo, por ejemplo, el debate no llega al meollo del asunto, porque el meollo del asunto está en la diferencia de los modelos. Es decir, en la Asamblea Nacional deberíamos estarnos preguntando ahorita, mira, es cierto que hay sectores económicos que hacen vida en el país, que tienen relación directa con esos parlamentarios, que están involucrados directamente en la guerra económica. Es cierto que hay parlamentarios que son empresarios, que tienen empresas en Panamá y que mientras más se devalúe la moneda, más dinero hacen y les conviene estar montados en esa guerra. Yo creo que habría que debatir esos temas. ¿Y ustedes como oposición en el seno de la Asamblea no hacen esos planteamientos? Bueno, sí, el diputado Lobo llevó esta semana un planteamiento en ese sentido y no lo discutió, no lo aprobó la mayoría de la Asamblea, pero eso es penoso, es lamentable porque yo creo que la inmensa mayoría de la población, esa misma que según la encuesta que presentaste en este programa la semana pasada, cree que es más viable y más productivo conversar con los sectores productivos del país que conversar con la oposición política. La diferencia era abismal en esa encuesta, porque no se ve sintonizado, su realidad cotidiana no la ve sintonizada con ese liderazgo político. La fuerza de la revolución tenemos que hacer el esfuerzo, lo estamos haciendo, pero tenemos que hacer aún más el esfuerzo para sintonizarnos con la sociedad más allá de la agenda política enmascaradora de la verdad que nos pone la oposición. Vamos a hacer una pausa, Tania, y al regreso quiero que abordemos el tema a fondo de la lucha social y política y la participación de la mujer en ella. ¿Está bien? Sí, está bien. Okay. Estás viendo José Vicente Hoy. Tania, yo le escuché una vez al comandante Chávez decir que
la lucha social tiene rostro de mujer. Y así es. Me parece una frase no solamente bella, sino muy real, que responde a una realidad, ¿no? Así es. ¿Qué te inspira esa frase? Bueno, mira, nosotros, el chavismo, yo antes de venir a la entrevista estaba mirando algunas de las que habías hecho, ¿no? Y le preguntabas, creo que a Héctor Rodríguez, que si nosotros íbamos a permanecer en la calle. Y el chavismo es una fuerza que es de calle. Es decir, es mucho más que el partido político PSUV, es una fuerza que nace en la calle y que vive en la calle. Y cuando tú estás en esa realidad, cuando estás viendo ese país que en este momento está tratando de salir adelante, ese país que está a la vanguardia, combatiendo los embates de la guerra económica, que está haciendo organización popular, que está desarrollando una nueva cultura en los urbanismos con todos los problemas, tú ves siempre mujeres. Porque Venezuela es un país así, nuestra configuración social es un país, un matriarcado, pues. Exacto, un matriarcado. Ajá. Es un país mariano, porque es el país que tiene más vírgenes, ¿no? Y en los cargos públicos y en todas partes priva a la mujer, ¿no? Priva a la mujer, así es, así es. Y bueno, entonces nosotras sentimos la necesidad, como la sintió el comandante Chávez, ¿verdad? Porque además eso es una fuerza liberadora, José Vicente. Este país está lleno de historias, de mujeres que estaban bajo el sometimiento y que cuando se encontraron con ese colectivo, cuando se encontraron con esa realidad, cuando vieron una oportunidad, muchas veces personalizada en el comandante Chávez, ese es contigo María, ¿verdad? Que cuenta siempre ese llamado que le hizo el comandante a una mujer que no sabía leer ni escribir y se inscribió en la misión Robinson. Cuando uno ve, tú ves personas que se han liberado, es una fuerza liberadora que además, de acuerdo con la conformación social que tenemos, no es solamente de la mujer, es del hogar completo. Significa salidas para todo el hogar. Y además, porque la mujer es jefa del hogar en Venezuela. Es jefa del hogar. Y si ella cambia, si su configuración es hacia el estudio, hacia la superación, hacia el optimismo, hacia el colectivo, hacia la construcción, hacia la toma de decisiones, hacia el tomar la palabra, también sus hijos y sus hijas lo hacen, porque ella lleva la voz cantante en buena parte de los hogares del país, pero también en las universidades. Mira, ahorita acaban de escoger a una niña de 14 años, presidenta de la Federación de Estudiantes de Educación Media, y cuando tú la oyes hablar, oye, tú te sientes satisfecho de eso que hemos conquistado. Ahora, ¿qué viene en el futuro? Yo estoy convencida hoy por hoy, José Vicente, que una vez que asesinaron al comandante Chávez y que el presidente Nicolás Maduro le tocó esa difícil tarea como hijo de Chávez, que si alguien era hijo del comandante Chávez, es el presidente Nicolás Maduro. Esas fuerzas que atentan en este momento contra el proyecto revolucionario y contra la patria venezolana dijeron, bueno, vamos por la mujer, vamos por las conquistas sociales, pero el centro de esas conquistas sociales es la mujer. Por eso es que la guerra... Eso es muy importante, lo que estás diciendo, porque muchos piensan que se reduce el papel de la mujer al campo exclusivamente social, y no, hay una proyección en lo político, así es, que es muy importante y que abre la perspectiva para otras acciones, ¿no? Claro, entonces tú ves las distintas etapas o las distintas modalidades de la guerra, la ves en este momento orientada sobre la mujer. Primero la guerra mediática, que parte de lo que conversábamos al comienzo, de que venga el presidente de un poder de la República a descalificar de esa manera a las presidentas y a las integrantes de otros poderes de la República, tiene que ver con una expresión mucho más allá de lo grosero que puede ser él en lo personal, que ese es su asunto y de su familia, pero tiene que ver con una intención deliberada de atacar a los poderes, de atacar esa superación de la mujer, esa liberación, esa fuerza liberadora. Porque no es actividad liberadora, sino al Consejo Nacional Electoral. Al Consejo Nacional Electoral. No es Gladys, sino al Tribunal Supremo. Ahora, ¿qué le dice el señor? Las comadres, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, una expresión que usan todos, lo de la derecha es el tema de las comadres, además descalificando a otras mujeres. Pero también está la guerra económica. Además, una institución tan respetable como las comadres, ¿no? Exactamente, exactamente, sí. Pero bueno, hay expresiones denigrantes en el mismo seno de la Asamblea Nacional, que es lo que provocan esa reacción de ya es suficiente, ya basta de insultos a la mujer venezolana, bueno, que vamos a asumir durante toda esta semana, que es la Semana Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Desde aquí, desde Venezuela, nosotros vamos a dar un discurso de alta política,
para que se sepa que las mujeres venezolanas no solamente estamos, no es una cuestión numérica, ni es una cuestión social nada más como tú lo dices, sino que nosotras hemos llegado a un nivel de madurez política, social, que no estamos dispuestos a permitir que venga nadie a dañarlo, y que venga a dañarlo de una manera tan sucia y tan artera como se pretende hacer aquí. Porque el otro tema es la guerra económica. La guerra económica está orientada a dar en el centro, en el meollo de la conquista social del proyecto bolivariano, que es reconocido por la FAO, por la ONU, ¿verdad? Por Naciones Unidas, por haber logrado superar el hambre y superar las tallas y todo el tema nutricional de la población. Eso lo logró el comandante Chávez, y una vez que parte físicamente el comandante, se enfilan todas las baterías para derrumbar esas conquistas. Pero en el medio de esa conquista, ¿quién está recibiendo los mayores embates? La mujer. La mujer que es movilizadora, la mujer que es organizadora en las comunas, en los consejos comunales, en los colectivos, en los espacios de comunicación. Esa mujer es la que es sacada, o pretende ser sacada de esos espacios, para entonces dedicarse a la caotización o a superar la caotización de la vida cotidiana, de la vida del hogar, que logra la guerra económica. Allí está el centro de la batalla. Por eso es que es tan loable lo que han hecho, por ejemplo, con los CLAP, que son en su mayoría mujeres. O sea, Vicente, es conmovedor. Yo invito a quien no crea en el proyecto bolivariano, que vaya un fin de semana a cualquier sector popular aquí en Caracas o en el interior del país y que vea a esas mujeres trabajando, organizándose para su comunidad, hablando, José Vicente, con quienes no son chavistas y convenciéndolos allí en el sitio de vecino a vecino, oye, de lo que tenemos que hacer para superar todos estos problemas. Da pena entonces que la contraparte de ese pueblo que está dialogando en esa base, que se está poniendo de acuerdo y que quiere echar el país para adelante, la contraparte de la Asamblea Nacional sean un grupo de parlamentarios que no miran hacia allá, sino que miran solamente hacia sus propios intereses, que es lo que ha ocurrido. Esa Asamblea Nacional trabaja, pero trabaja solamente para los intereses individuales y de grupo o de élites de quienes la representan allí. Mira, Tania, el dilema, institucionalidad consolidada, permanente, estable, y el golpe de Estado permanente. Dentro de la figura del golpe de Estado permanente está el golpe parlamentario, por ejemplo, muy en boga en la región. ¿Tu opinión? Bueno, mira, yo creo que en Venezuela tenemos que hacer todo lo posible para preservar la institucionalidad, más allá del debate político, más allá de quién triunfe en las elecciones que vienen. Porque nosotros somos la primera reserva petrolera probada del mundo. Y nosotros no podemos taparnos los ojos y los oídos y dejar de ver lo que ha ocurrido en otros países que son, como nosotros, potencias energéticas, que tienen sobre sí las apetencias, ¿verdad?, de los grandes poderes fácticos internacionales, transnacionales, que están desesperados en esta crisis global del sistema capitalista, desesperados por absorber las riquezas naturales de los pueblos, y que les interesa que los estados no existan, José Vicente. Les interesa derrumbar los estados. Aquí se dio a conocer un proyecto cuando la famosa, tristemente célebre salida que impulsaron los sectores de la derecha, que era una escalerita, y casi al final de la escalerita decía el derrumbe de las instituciones públicas. Porque ese Estado que desacredita al señor Henry Ramos con su discurso, que deslegitiman desconociendo al presidente Maduro, atacando a la primera combatiente como lo han hecho, que se trata de deslegitimar, de hacer que la población no crea en ese Estado para poder quebrarlo, es el garante de que se cumpla la Constitución, es el garante de la integridad territorial y es el garante de que la población tenga lo que es un derecho constitucional. Por eso el ataque sistemático es contra los poderes del Estado de la República. La respuesta está en el diálogo. La respuesta está en el diálogo. Por eso esos sectores atacan el diálogo. Mientras que el chavismo y el presidente Maduro liderizan el diálogo. ¿Cómo evalúas tú la situación actual del diálogo, de esa mesa que está montada? Miren, yo creo que es muy importante la mesa, esa mesa, porque digamos que es como el cierre de un capítulo, ¿no? Yo creo que es muy importante, sin embargo creo que no es todo el diálogo que se produce en Venezuela. O sea, yo creo que aquí hay muchos sectores que en este momento están sentados, conversando y poniéndose de acuerdo para ver cómo avanza el país. Hay un Consejo Económico
productivo que preside el Aristóbulo Istúriz, que está todos los días. Yo he ido ahí, es interesantísima esa muy reunión, eficiente, sí. muy eficiente. El pueblo ya no está poniéndose de acuerdo también. Esa cúpula política, José Vicente, tiene que escuchar lo que le está diciendo el pueblo. Si no, van a permanecer, como ha sido su drama histórico durante estos 17, 18 años, aislados de la realidad. Van a permanecer de espalda a un pueblo que los legitimó con el voto en diciembre, y nosotros se lo reconocemos, pero que hoy por hoy está defraudado, decepcionado, porque está mirando que allí hay una especie de, yo lo dije sin ánimos de irrespetar, pero parece un show televisivo, parece un reality show, lo que hace a veces la Asamblea Nacional, porque es un planteamiento que no conduce a ninguna parte. No hay ni siquiera investigaciones serias detrás. Y las leyes, por ejemplo, que se han aprobado son leyes escritas, dirigidas y orientadas a intereses de pequeños grupos de la población o de la sociedad que ni siquiera han interactuado con todos sus pares en la región. Yo te pongo un ejemplo. La ley de telecomunicaciones que aprobó entre gallos y medianoche la derecha. No la consultaron con todos los sectores. La hicieron entre gallos y medianoche y tiene fallas de inconstitucionalidad que ya está ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia, pero tiene fallas de redacción, tiene inconsistencias entre la propia ley y tiene cosas que son insalvables, que son de cualquier modo son irrealizables en el país. ¿Qué se preguntará el ciudadano de a pie? ¿Por qué la Asamblea, en lugar de estar resolviendo los problemas que le atañen a cualquier ciudadano, en este momento está dedicada a eso? Esa es la gran pregunta. Mira, una pregunta final. Hay una siembra deliberada, calculada de pesimismo en el país. De distintas maneras inducen a que la gente caiga en el pesimismo. Llegó la hora de bajar la Santa María, llegó la hora de irse del país, porque aquí no hay futuro ni nada. No. A eso hay que contrarrestarlo con el optimismo. Así es. Si alguien puede dar optimismo a una sociedad, es la mujer. Así es. Que es dadora de vida, además. Exacto. Que es dadora de vida. Mira, nosotros... ¿Tú eres optimista? Siempre, siempre. Me lo enseñó mi mamá y mi papá. Además, que siempre fuésemos optimistas ante cualquier circunstancia. Pero yo creo que el presidente Nicolás Maduro, que ha sido muy inteligente en el sentido de ir contrarrestando el discurso del odio a través de la creación, de la cultura, de los espacios de participación, de los movimientos culturales, de la organización popular, en fin. Pero él dijo una frase que cuando se instaló la mesa de diálogo, que yo creo que nos debemos centrar ahí todos los venezolanos, que es hay que desmontar el discurso del odio. Mira, a mí me dio mucha pena ver en la última marcha de la oposición, cuando decían que iban a tomar Caracas, cómo jóvenes de la oposición insultaban a su propia dirigencia y tenían expresiones de un odio tal. Llegó una muchacha que llegó a decir, esto tiene que decidirse con sangre. Y eso tiene que prendernos las alarmas a todas y a todos, pero sobre todo a la mujer, que como ya decíamos es la que lleva el hogar. Oye, no es lo que se merecen nuestros hijos. El muchacho que uno ha criado con todo ese amor, con todo ese esfuerzo, es para que en este momento tenga 18 o 20 años y crea que su país no tiene futuro. Y esté montado en una actitud de desesperanza, que es lo que se siembra a través de esa operación de guerra psicológica enorme que hay sobre Venezuela. No se lo merecen nuestros hijos ni nos los merecemos nosotros. En Venezuela hay oportunidades. Mira, la crisis que nosotros estamos viviendo, primero no es exclusiva de Venezuela. Y aquí la vivieron otros países. Venezuela la pudo haber vivido años atrás y la corrimos, pero nosotros vimos expresiones de la crisis del capitalismo en Grecia, en Chile, en muchos países. Pues ahora nos está tocando a nosotros y nosotros tenemos, seguramente, mira, lo juramos por nuestros hijos, nosotros tenemos todas las condiciones, todas las características para superarla y para superarla en un plazo que no vaya a dejar secuelas permanentes en la sociedad. El odio deja secuelas permanentes y por eso el desmontar el discurso del odio, José Vicente, va a ser el trabajo de las madres del mundo en favor de los pueblos que lanza nuestra querida María León, del movimiento de la Unión Nacional de Mujeres, bueno, de todas las mujeres que hacemos vida en Venezuela. Vamos a estar
estamos ya, pero a partir de ahora, enfiladas, orientadas en ese objetivo de desmontar el discurso del odio. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias y mucha suerte. Un placer. Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora, los confidenciales. El pasado jueves 24 falleció un dirigente legendario de la política venezolana, Luis Miquelena. Fue dirigente sindical y dirigente político. Estuvo en las luchas más importantes, tanto sociales como políticas, que se dieron en el país. Fue, junto con Salón Mesa, el hombre más torturado en la época de la dictadura de Pérez Jiménez. Fue dirigente del Partido Unión Republicana Democrática. Posteriormente se incorporó en los primeros tiempos del gobierno de Hugo Chávez Frías. Era un adversario de respeto, que no daba cuartel, pero al mismo tiempo un amigo excepcional. Con su muerte desaparece una figura histórica de la política venezolana. Fui amigo suyo, en las buenas y en las malas, y compartimos muchas dificultades. En este momento, mi palabra de sentimiento hacia su viuda, Yajaira, sus hijos, todos sus familiares, y paz a sus restos. La secreta jugada de Chile para liberar a Braulio Jatar en Venezuela es el titular de un trabajo de investigación realizado por un medio de comunicación de esa nación, que firma el periodista Francisco Artaza. De inmediato, una síntesis. Comillas. El 10 de octubre, tras varias gestiones diplomáticas, el cónsul chileno en Caracas pudo visitar en la cárcel al abogado opositor venezolano, nacido en Chile. Durante la reunión tomó sus huellas digitales, las que envió a Santiago para sacar de manera express el pasaporte y carnet chilenos a nombre de Jatar y así facilitar una eventual expulsión a Chile. En el texto se agrega, comillas, diplomáticos chilenos involucrados en la operación aseguran que la idea de sacar pasaportes y carnet chilenos de manera expresa, estando preso Jatar, surgió casi por casualidad en el consulado de Chile en Caracas. Toda la maniobra fue urdida por el canciller chileno Heraldo Muñoz, en una actitud de descarada injerencia en los asuntos internos de Venezuela, que confirma la orientación antivenezolana que le ha imprimido a la Cancillería chilena. María Corina Machado y otros destacados dirigentes de la MUD trabajan en un plan para montar tienda aparte en función de una política radical basada en sus constantes críticas a la cúpula de la MUD. Si el principal argumento que maneja este sector, con apoyo logístico en el Partido Voluntad Popular, liderado por Leopoldo López, es que el llamado Grupo 4, el G4, conformado por Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular, ha incurrido en traición a los postulados que orientan la lucha para sacar de Miraflores a Nicolás Maduro. En este tema, el Partido Voluntad Popular hace un juego doble. Permanece en el grupo directivo, pero al mismo tiempo adelanta una política radical coincidente con el mensaje y las actitudes de 20 Venezuela, el movimiento que dirige María Corina Machado. Esta posición del sector ultra de la oposición, que hasta ahora participaba de la política de la MUD, aprecia que no tiene sentido sacrificar postulados básicos de la lucha para mantener incólume la unidad del movimiento, que la mesa de diálogo es una trampa que le tendió Maduro y el chavismo a la MUD, y que ésta, por oportunismo, cayó en esa trampa.
Por consiguiente, afirman sus voceros, se impone un deslinde para salvar el objetivo central de la lucha para salir del actual gobierno, bien sea a través de elecciones o por cualquier otra vía. Esta posición la comparten comunicadores sociales, columnistas, medios como El Nacional, diarios del interior y emisoras radiales. Se estima que la dinámica de los acontecimientos en la MUD y el desarrollo de la política nacional en las próximas semanas acelerará el proceso de separación de los grupos radicales que consideran que algunos logros de la mesa de diálogo apenas son paliativos que no satisfacen los propósitos del sector para alcanzar logros importantes, que mediante algunas concesiones que hace el gobierno de Maduro, ésta obtiene a cambio ganar tiempo, consolidarse en el poder y lograr avances en la opinión pública que apuntan hacia un cambio sustancial en la correlación electoral del país que se dio el 6 de diciembre de 2015 y que podría expresarse en las próximas elecciones en el estado Amazonas. Para los observadores políticos, el telón de fondo de lo que está sucediendo en la oposición y en los movimientos del chavismo, con una arrolladora actividad de calle, confirma que mientras el gobierno y el chavismo tienen una clara política que combina la acción de masas en la calle de manera permanente y el trabajo social con la labor administrativa y diplomática, la MUD y el conjunto de factores de la oposición carece de política y está paralizada como lo reconocen muchos de sus dirigentes. Y que además en la base electoral de la oposición está creciendo la frustración y la desesperanza. En las investigaciones que se realizan en Argentina sobre las relaciones del presidente Mauricio Macri con empresas reveladas por los Panama Papers, aparece un dato que complica la situación del mandatario. El dato consiste en el nuevo problema que surge con la participación de familiares de Macri, el padre, hermanos y primos, en operaciones de lavado de dinero, colocación de capitales en empresas offshore en el Caribe, evasión de impuestos y ocultamiento al fisco de millones de dólares depositados en el exterior. El senador republicano William Coker, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, votó en contra de la renovación del decreto Obama que declara a Venezuela amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Rechazó ir como candidato a vicepresidente con Trump y acaba de declinar hasta ahora la Secretaría de Estado. El senador vendrá próximamente a Caracas. Confidencial al cierre, Monitor País, Interlaces, Confidencial Reporte Ejecutivo, ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país del 22 de octubre al 2 de noviembre 2016. Resultados. ¿Qué opinan los venezolanos sobre el presidente Maduro? Ahora voy a leerles varias opiniones, buenas y malas, que la gente dice sobre el presidente Maduro y usted me dirá si está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de esas opiniones. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que Maduro ha sido fiel al legado del comandante Chávez? De acuerdo, 66%. En desacuerdo, 31%. No sabe, no contesta, 3%. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que el verdadero problema no es Maduro, sino la caída de los precios del petróleo? De acuerdo, 52%. En desacuerdo, 44%. No sabe, no contesta, 4%. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que Maduro piensa siempre en favorecer a los pobres? De acuerdo, 53%. En desacuerdo, 45%. No sabe, no contesta, 2%. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que Maduro está trabajando muy fuerte para que suban los precios del petróleo? De acuerdo, 54%. En desacuerdo, 40%. No sabe, no contesta, 6%. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que Maduro está haciendo muchas cosas para resolver los problemas económicos del país? De acuerdo, 45%. En desacuerdo, 53%. No sabe, no contesta, 2%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo
a las 9 de la mañana por este su canal Televen.